buenos días. Les damos una cordial bienvenida a este programa más de la llave maestra, el cual vamos a tratar la nueva realidad de la estrategia fiscal, para lo cual tenemos invitados a Diana Valeria, consultora del área financiera y fiscal. Diana, bienvenida. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias a todos. Un gusto estar compartiendo con ustedes este espacio. Gracias. A Marco Gutiérrez, experto en Derecho Fiscal y empresario. Marcos, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Saludos desde Cancún, Quintana Roo, la puerta de entrada al mundo maya. Aquí les esperamos. Gracias, Marcos. Y a Eliodoro Cárdenas, especialista fiscal y contable. Muchas gracias, Eliodoro. Gracias, Iván. Gracias por la invitación. Diana, Marcos. Gracias. Buen día. Los tres, pues hoy son invitados, por primera vez aquí a la llave maestra, así que pues bienvenidos y muchas gracias por compartir sus conocimientos con toda la gente, ¿no? Que creo que es básico ahorita en este momento. Y bueno, vamos a empezar con Marcos. Veo que estás en Derecho Fiscal, ¿no, Marcos? Para arrancar, ¿cómo ves la planeación en este momento fiscal? ¿Derecho, delito, lo hace el empresario? Ahorita hay muchas tentaciones, ¿no? Con este tema de la pandemia económica. Claro, muchas gracias. Mira, creo que como todo ha venido evolucionando en el tema fiscal, el tema de la planeación o la estrategia también. Yo recuerdo que no hace muchos años en la ciudad nuestra había muchas oficinas que se anunciaban como estrategas fiscales, algunos hasta estudios o casi como clínicas para efecto de hacer estructuras de esa naturaleza. La situación ha evolucionado de manera, yo diría, muy rápida y además también dramática a partir de la reforma 2020, las revisiones hacia las empresas factureras, hacia las pagadoras. Y entonces ha habido todo un esquema. Y a ese respecto yo quiero platicarles una experiencia que para mí me marcó y que a partir de eso definí mucho el tema de cómo manejar la cuestión de las estrategias fiscales. En un tiempo fui delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y empezando en el tema de los acuerdos conclusivos, un contribuyente se acercó y traía un tema con una pagadora. Y en ese momento él amargamente me decía, mire, cuando yo contraté esta empresa, para eso era un ejercicio del 2015, decía, yo obtuve un beneficio de 2,5 millones de pesos. Y yo le preguntaba, ¿y usted en qué se los gastó? Me decían, no tengo idea, no sé si con eso me compré un coche o si pagué los 15 años de mi hija, no sé qué pasó. Lo cierto es que no sé en dónde quedó ese dinero. Y entonces decía él, lo que ahora se me hace amargo es que ese beneficio ahora es una contingencia de 20 millones, que es lo que estábamos tratando de resolver en el acuerdo conclusivo. Y entonces a partir de ahí, un poco estudiando y haciendo mucha reflexión, yo decía, la estrategia fiscal no basta si no la engarzas con el tema financiero. De nada te sirve ahorrarte un dinero en una estrategia fiscal, la que sea, si al final del día ese dinero no lo inyectas en la empresa y no haces que gire y que te vuelva a ser redituable. Y entonces, a partir de eso, lo que nosotros empezamos a ofrecer es justamente eso. Es decir, a ver, te voy a hacer una estrategia, pero esta estrategia no puede estar desencarzada ni de tus flujos, ni de tus contadores, ni de tu objeto, ni de tu visión, ni de lo que quieres hacer como empresa. Lo que se trata es que podamos optimizar la estrategia, aunque sí es fiscal, pero que al final del día vaya con el enfoque de una visión empresarial. Y entonces, cuando les platicas esto al empresario, les cambia el rostro porque entonces se dan cuenta que la riqueza o el hacer más dinero no solamente está vinculada o no tiene que estar vinculada con el tema justamente de los impuestos. De hecho, nosotros les decimos, y lo que hemos probado es que el tener una buena estrategia fiscal solamente es el resultado de una buena gestión empresarial en el negocio en su conjunto. Entonces, a partir de ahora, que además ya viene con los esquemas reportables, que prácticamente es como nos están lanzando a nosotros los asesores las flechas y decir, vamos por ti. A mí me gusta ese servicio que hemos venido trabajando o esta otra alternativa para los empresarios, porque es decir, a ver, no te basta que tengas un despacho fiscal, no te basta que tus contadores sean buenos, no te basta que te estés ahorrando dinero con algunas estrategias para el pago del cumplimiento de los impuestos, sino lo que es importante para nosotros es ver cómo estás consolidado en el tema empresarial como tal del negocio, para entonces sí engarzar y ver de qué manera te apuntalamos con las otras estrategias, ¿no? A partir de ahora de pandemia creo que esto ha cambiado y además ha revolucionado más, tiene que revolucionar más,
porque además ahora el empresario tiene que lidiar no solamente con el tema propiamente de la pandemia, las consecuencias, las faltas de oportunidades, poco flujo, sino que al menos aquí en nuestra ciudad las autoridades fiscales, locales y federales otra vez han venido con todo, y entonces tienes que estar cuidando de varios frentes. Entonces la parte esta de la estrategia fiscal para mí es totalmente legal, la ley lo permite, y además no es un tema de hace poco tiempo, sino que ya tiene una historia muy, muy grande. La parte fina es qué tipo de estrategia creo que vas a hacer, tomarla con seriedad, y sobre todo la parte que el reto que tenemos los profesionistas de esa área es la claridad y la honestidad con el cliente, y decir, esta estrategia te va a llevar acá, o incluso te puede poner en tal riesgo que puedes perder la libertad, ¿no?, personal. Creo que es el punto que yo podría hablar respecto de esa línea. Muchas gracias, Marcos. Me sigo tantito contigo, Eliodoro, retomando un poco de lo que dijo Marcos y nada más para sentarlo a la gente que nos ve y nos escucha. Esta masividad que hubo de despachos que ofrecían estrategias fiscales, que no era otra cosa más que vender facturas, no es estrategia fiscal. No, estrategia fiscal es un contexto amplio que abarca desde la administración, ¿verdad? La contabilidad. Entonces es un contexto de un proceso de organización en la empresa que por desgracia se carece mucho hoy en día de la parte administrativa de las empresas. Entonces, hablar de estrategia fiscal, simplemente el hablar de una persona como fiscalista que se diga como tal, requiere una experiencia, un perfil muy fuerte en el proceso y la consolidación de lo que es la asesoría o estrategia fiscal. Yo creo que el tema de estrategia fiscal, el concepto está mal porque, bueno, todos quieren planeación fiscal, pero no le enfocan desde el contexto de lo que debe de ser. Es un proceso muy fuerte lo que es la estrategia fiscal, y no cualquier empresa se le puede dar, ya que si no lleva una buena contabilidad, tendremos muchos problemas para llevarla a cabo. Entonces, ha ido cambiando constantemente este esquema porque, y creo que también depende de las autoridades, de la actitud que tengan hacia los contribuyentes. Yo creo que ha ido avanzando y hoy en día ya está en una situación más difícil por la pandemia misma que existe. Entonces, llegó el momento en donde ya los empresarios, como bien lo dices, empezaron a ver la facilidad de la compra de facturas. Y esto, como lo dice la autoridad hoy en día, ya lo hacían como un deporte cotidiano. Entonces, lo vinieron haciendo porque también las autoridades lo fueron permitiendo. Y bueno, hoy en día ya cambió el contexto. Hoy en día la autoridad ya está teniendo una actitud de querer recursos a cambio de nada, porque no nos está dando nada de beneficios. Pero entonces el contexto ahora ya es diferente. Creo que la mentalidad de las facturas ya empezó a cambiar gracias a este gobierno, en donde sí aplicaron un poquito fuerza en esa parte. Entonces el empresario se da cuenta que ya no es comprar una factura, sino cambiar la dinámica y ahora sí pensar en una estrategia fiscal. La estrategia fiscal, como decía Marco, contempla conocer todo el contexto fiscal para poder dar alternativas. Es importante que los empresarios tengan en mente que existen figuras jurídicas que podemos optar para llevar a cabo y pagar nuestros impuestos de una forma adecuada, razonable. Ahí es donde entramos los prestadores de servicios enfocados a darles una planeación, pero integral, desde la base de la administración, y algo muy importante que las empresas carecen, control interno. Claro. Creo que es muy importante el control interno. Hoy en día también es fundamental. Entonces, necesitamos un cúmulo de procesos, necesitamos que el empresario primeramente ataque la parte administrativa que nos permita reforzar ese contexto, y después entramos ya a la parte de la estrategia fiscal, ya con una contabilidad. Y ese es otro punto muy interesante. También
necesitamos que los contadores tengan un mejor perfil, un mejor servicio para que la contabilidad cumpla sus cometidos y lleguemos a tener información fidedigna para toma de decisiones iniciales y posteriormente ya podemos hablar de planeación fiscal. Entonces yo lo vería como un proceso, llevar a cabo la administración, la contabilidad, tener todo el orden para poder llegar a la estrategia fiscal. Pero tenemos que trabajar mucho en el contexto, concientizando a los empresarios de que sí se pueden llevar a cabo estrategias. Hoy, en el momento difícil de la pandemia, en donde el flujo carece, en donde los recursos fallan, tenemos que optimizar todo de la mejor manera, pagar nuestros impuestos, ¿sí?, razonables. Yo hablaría en ese contexto de la estrategia y el entorno actual. Es correcto, Eliodoro. Muchas gracias. Diana, creo que tanto Marcos como Eliodoro compartimos de que el principio de una planeación fiscal debe de ser una correcta planeación financiera. Correcto. Coincido. Al final, el mundo de los negocios es muy vertiginoso, ¿no? Representa un desafío para todos los empresarios que al final capital para emprender negocios o incluso mantenerlos en esta situación difícil económica, como bien lo mencionaba Eliodoro, ¿no? Entonces, ahorita pues esta situación económica tan complicada pues está aconteciendo a nivel internacional y local, entonces es indispensable contar con estrategias que maximicen los recursos en esta búsqueda inclusive de permanencia en el mercado, ¿no? Que cada vez se vuelve un poquito más complicado. Mayor competitividad y mejor calidad en el servicio o en el producto, justamente partiendo de los elementos esenciales de la empresa financieramente. Todos estos factores obviamente van a impactar en los resultados de las empresas, que al final de cuentas el fin último es la obtención de mayores utilidades. Entonces, todo esto se tiene que dar sin dejar a un lado el aspecto jurídico tributario, como bien ustedes lo comentan. Entonces, en este sentido, considero que sí, la planeación fiscal en México se ha considerado como un derecho del contribuyente y es un tema importante que debe obedecer a un proceso preventivo también y no como tal correctivo. Siempre y cuando pues obviamente se cumpla con todas las obligaciones tributarias. No se trata de no entregar contribuciones, sino de pagar lo justo, es decir, aprovechar pues todos los beneficios y los estímulos que están previstos ya en los ordenamientos dentro de un marco de legalidad y que también sean transparentes para los empresarios y para las autoridades fiscales. Ahora bien, también considero que toda la planeación pues se tiene que diseñar de acuerdo a las necesidades de cada empresa o negocio. Ya lo comentaban mis colegas, no existe como tal un modelo genérico. Es también indispensable crear estrategias muy específicas en atención a su objeto, a la finalidad y procurando el menor riesgo, conociendo todos los elementos esenciales de las empresas. Considero que hoy en día es posible implementar una planeación fiscal, siempre que no olvidemos tomar en cuenta ya también de estas disposiciones fiscales que han salido últimamente con nuestro código fiscal que habla de considerar una razón de negocios, siempre la sustancia sobre la forma y la estrategia que puede ser incluso escalonada, ¿no? Es decir, que todos los pasos que se hacen para que una transacción se lleve a cabo esté finalmente bien fundamentada en el deber ser. Creo que también que en la actualidad la relación jurídico-tributaria se ha tornado un poco rígida. Pareciera que todos los contribuyentes son sospechosos de simulación, salvo prueba en contrario, ¿no? Entonces, esta situación no debería de ser tan tajante. Por ello, la planeación fiscal pues siempre tiene que estar debidamente fundamentada en el deber ser de todas las disposiciones fiscales, pero también partiendo de lo principal que es la situación financiera de la empresa, ¿no? Controles internos y demás, y derivado del conocimiento que tengamos como asesores de nuestro cliente, de la empresa, pues partir con esos conocimientos para entonces quizá darles un seguimiento oportuno y que puedan llevar a cabo este tipo de planeaciones. Gracias, Diana. Muy completo e interesante lo que en esta primera parte comentaron, ¿no? Marcos, ¿qué le podemos decir al emprendedor, empresario, que tiene que tener en cuenta para poder llegar a tener una planeación? Aparte de lo financiero que ahorita comentamos, de lo que se comentó del control interno, de la parte administrativa, ¿qué debe tener él en cuenta? Lo que es vital es que tengan siempre presente que no todo lo debe de hacer el contador. Creo que el contador está muy estigmatizado
al grado de que el emprendedor piensa que teniendo un buen contador prácticamente tiene resuelto todo el tema, ¿no? Bueno, Y eso incluye, pues, tiene costos, abogado, recursos, tiene todo del contador, ¿no? exacto, ¿no? Inclusive a quien le haga los trámites, ¿no? El gestor que saque la licencia de funcionamiento y que le haga el registro de marca, entonces, eso es imposible. Entonces, de entrada creo que eso es muy importante. El emprendedor se enfoca al tema de su sueño, de su idea, de lo que está desarrollando. Desafortunadamente creo que les hace falta esa visión y decir, espérame, esto que ya está arrancando, inclusive a lo mejor ya está haciendo éxito, estás vendiendo muy bien. De hecho, ya está pasando. Ahora con el tema de la pandemia, mucha gente que de repente empezó a vender cositas. El otro día platicaba con uno de ellos y ahora un chico muy joven que empezó vendiendo carcasas, estas fundas de teléfonos celulares, el otro día ya estaba hablando de que estaba viendo cómo importar un contenedor de esto, ¿no? Y toda su venta lo hace en línea. Y entonces pierden esta visión de que el dinero que regresa, que les ingresa debe de pagar impuestos, y el de contar con una estructura sólida. Creo que el siguiente paso, de una vez que esto va funcionando, es que tengan ellos mucha claridad de que requieren una buena estructura, tal vez no en la parte comercial o en la parte del marketing, porque eso creo que sobre todo son jóvenes, lo hacen solitos, pero sí en la parte del equipo administrativo y en la parte contable y evidentemente fiscal, ¿no? Y además un buen abogado, ¿no? Que le sepa estos temas. Gracias. Marcos, gracias a ti. Hoy es preocupante el tema, Eliodoro, de todos los mecanismos que ya tiene el SAT de fiscalización, ¿no? Preocupante en el sentido de ocúpate, ¿no? Para que no te lleves una sorpresa. ¿Qué debe de saber de estos nuevos mecanismos el emprendedor, Eliodoro? Primeramente, la autoridad hoy tiene una actitud más de medios por los cuales se quiere llegar de recursos. Ese es el primer punto. Y también está a través de sus facultades de comprobación, creo yo que está llevando a cabo todo ese derecho que tiene con la finalidad de obtener recursos. Eso creo que ya queda claro a nivel nacional, es una actitud que ya todos conocemos por la situación que el gobierno actual está pasando. Entonces, partiendo de esta perspectiva, ya en el caso personal, los clientes están concientizándose y atacando ese tema de regularización en el aspecto de obligaciones fiscales. Primeramente, cumplir con sus obligaciones fiscales, creo que ya todos les quedó claro, ya los empresarios tienen esa visión y por lo tanto ya tenemos que empezar a cumplir primeramente con las obligaciones fiscales de la mejor manera posible, número uno. Número dos, en ese sentido de cumplimiento, pues ya me doy cuenta que la autoridad, al observar que el contribuyente ya está cumpliendo, ya es un primer paso para dejar de molestar en esas facultades que tiene. Entonces, considero fundamental, primero, la regularización en tiempo y forma de las obligaciones fiscales. Dos, si tenemos ya alguna facultad en donde la autoridad nos está pidiendo información, puede ser una revisión de gabinete, puede ser una revisión electrónica, puede ser una visita domiciliaria, todos estos medios. Entonces, ya cuando la autoridad llegue con sus facultades, tenemos que estar preparados. En la medida que estemos preparados, vamos a lograr poder solventar de mejor manera los requerimientos de la autoridad. He tenido contacto últimamente con los auditores por parte del SAT y me manifiestan que los contribuyentes no están preparados, no tienen su contabilidad, no tienen sus declaraciones y luego la autoridad nos empieza a visualizar y nos empieza a, pues a decir que tenemos que cumplir. Y si no tenemos toda esta infraestructura, vamos a empezar con problemas. Va a haber multas, va a haber requerimientos, va a haber visitas. Entonces, creo que tenemos que estar ya con otra mentalidad
para efecto de poder solventar toda esta carga que el gobierno está llevando a cabo en su administración. Entonces, creo que ahora no es el punto de vista financiero que estamos hablando, sino el punto de vista de tener un contador que pueda cumplir con las obligaciones. Yo creo que es momento de reflexión. Tenemos un contador, sí, ¿cuál es su servicio? ¿Qué más necesitamos? Yo creo que el empresario tiene que tener ya una mejor situación, un análisis para tener personas que logren llevar a cabo todos estos cometidos y evitar problemas fiscales. Sí, claro, y es importante esto, y nada más quiero acentuarlo un poco. De repente el emprendedor busca, yo lo digo mucho de parodia en algunas conferencias, al contador que estaba afuera en el escritorio del SAT, que te vendía a presentar tu declaración en 300 pesos, ¿no? Y pensabas que ya estaba hecho. Ese no es la contabilidad, eso no es el contador. Es más, ya hablando en tema empresarial, creo que para crecer necesitas una contabilidad. No puedes ir a donde sople el viento, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, Eliodoro. Diana, yo creo que uno de los principales, iniciamos diciendo que si era penal o un delito la planeación fiscal, y no, los delitos, como nos dijo Marcos, son otros. Creo que también hay muchos mitos, ¿no? Que el emprendedor, el contador también puede ser que no los alcance a ver. Uno de ellos para mí es el famoso, no me puedo acreditar el IVA si no hay flujo de efectivo, ¿no? Sí, es correcto. Creo que coincido con todos sus comentarios porque al final el perfil que tiene que tener el contador hoy por hoy justamente tiene que ser más completo, pero también tiene que ser tan objetivo que sepa en qué momento necesita ya meter quizá a un equipo multidisciplinario, ¿no? En este tema que nos comentas, Iván, pues bueno, siempre hay que tener desde el punto de vista fiscal, un contador también tener ciertos elementos quizá fiscales. Al final no vamos a tener siempre el conocimiento del mundo, sin embargo sí tener un perfil muy completo. Respecto a los mecanismos del acreditamiento del IVA, al ser un impuesto indirecto también nos permite quizá tener un presupuesto de él, conocerlo oportunamente porque va a flujo de efectivo. Entonces, pues siempre hay que saber la legalidad, saber que el mecanismo del IVA pues tiene igual su fundamento en el 5 de esta legislación, conocer que tenemos que cumplir con estos requisitos para que entonces oportunamente podamos tener el acreditamiento de este impuesto, ¿no? Ya los conocemos, que ya ha sido expresamente trasladado, que conste en el CFDI, que haya sido pagado. Por ahí entró en el 2020 una reforma para la retención del IVA, de esta famosa retención del 6%, que también nos menciona cuándo estamos obligados a hacer la retención y a enterarla para entonces proceder al acreditamiento. Respecto del IVA, también se vuelve un tema fundamental dentro de las obligaciones en materia financiera, pero también fiscal, como lo mencionaba Eliodoro, pues la contabilidad, ¿no? Que por ejemplo ahorita incluso la autoridad, que está muy, muy regulado por el tema del IVA, cuando yo quiero incluso obtener una devolución de mi saldo a favor, nuestra contabilidad electrónica, que al final estamos mencionando que sí el contador tiene que tener un perfil muy completo, que tiene que estar en la dinámica constante de cambio, y que parte de estas obligaciones para que también incluso el contribuyente se vea beneficiado de los servicios que ofrece el consultor, pues justamente es cumplir con todas estas obligaciones. Por ejemplo, contabilidad electrónica, como lo mencionábamos, no nada más es el envío de la balanza y el catálogo en archivo XML, sino que tiene en su trasfondo financiero cumplir con las normas de información financiera, adicionalmente con los requisitos del código para tener una contabilidad electrónica suficiente y que se acompaña muchas veces para el tema del IVA, ¿no? Obtener este saldo a favor, estas devoluciones de saldo a favor, en donde comienza la autoridad a hacer mucho hincapié en cómo estás elaborando esa contabilidad electrónica, cómo estás elaborando esos asientos contables que normalmente, como lo comentabas, Iván, nos dicen, bueno, el contador lo único que hace es presentar los impuestos y dejamos de lado que al final tiene que darte todos estos consejos hasta donde su perfil lo permite, y en cuanto llegue ya a otro punto, pues jalar a un equipo multidisciplinario. Entonces, en este procedimiento del IVA acreditable, pues tenemos que hacer también diferentes preguntas para saber cómo es que nos vamos a acreditar
este impuesto, si nada más desarrollamos actividades al 16 o la tasa del 0%, o además desarrollamos actividades exentas. Entonces se vuelve quizá un poquito laborioso el impuesto, pero tiene al final creo que una ventaja que como es que va el flujo de efectivo, te permite incluso hasta proyectar, ¿no? Conocer anticipadamente cuándo va a ser o cuánto tendrías que estar generando para pagar este impuesto. Entonces, es como un cúmulo de conocimientos que tenemos que tener como asesores, como consultores, sin dejar de lado este tipo de consejos a los empresarios, partiendo desde el trasfondo, que es lo financiero, pasando a lo fiscal, como es ya el envío de una contabilidad electrónica, que nos puede ayudar a tener el acreditamiento, por ejemplo, del tema del IVA e incluso conseguir nuestras devoluciones de saldo a favor a través del envío correcto de la contabilidad electrónica, ¿no? Entonces, es un perfil bastante extenso, pero que también tiene que ser muy objetivo en el momento de saber en qué momento tendría que llegar algún otro perfil a ayudar al correcto desarrollo de la empresa. Muchas gracias, Diana. Te escuchamos y vemos que aunque la mecánica que hoy día se establece que el IVA es con flujo es mucho más complejo y que es importante que el emprendedor lo entienda y lo escuche y todo aquel que nos está llegando a ver en este momento. Lo mismo pasa, Marcos, con el tema del impuesto de la renta, ¿no? De repente hoy vemos que existen, o no, bueno, no vemos que existen, me equivoco, han existido y siguen existiendo deducciones que no traen un CFDI, pueden traer uno de origen, de un año, de hace 2 años, 3 años, pero no en el momento de la deducción. Yo retomaré un poco el tema de la esencia también, que es importante que el emprendedor o el empresario tenga muy claro, sobre todo el emprendedor, en qué cancha debe de estar jugando, ¿no? Nos hemos encontrado casos en donde son emprendedores que traen de entrada obligaciones fiscales muy altas o muy bajas a las que deben tener, y me refiero aquí concretamente a 3 niveles, ¿no? El tema de si eres un RIF, si eres inclusive aprovecha los beneficios de las sociedades por acciones simplificadas, que es aquí donde juega muy bien el tema de los flujos de efectivo, o ya estás como un poco en las grandes ligas o en las canchas medias, que serían las actividades empresariales. Entonces, a partir de aquí creo que hay una oportunidad importante. Luego, como bien dices, el tema de las deducciones, que tengan muy claro cuáles son los requisitos, que en este caso, a pesar que son para los 3 el tema de contar con el CFDI, también nos hemos encontrado que carecen o el desconocimiento o la falta de seguimiento con relación a cómo deben de obtenerlo, y muchas veces se pierden ahí oportunidades cuando viene la autoridad, te rechaza la deducción, por ejemplo, porque no tenías el CFDI o porque no cumpliste ahí algún requisito propio de la misma. Y entonces es ahí la parte fina en donde nosotros podemos aportar mucho, porque hemos tenido casos, uno, en donde nosotros hemos podido recuperar CFDIs que debieron de haberse emitido con mucho tiempo atrás y que de repente ya no se había hecho. El último caso que aquí en la oficina atendimos, que para nosotros fue paradigmático, fue el CFDI de un inmueble muy grande en una zona de alta plusvalía en Cancún, que ya habían pasado 3 años y el desarrollador no quería entregarlo el CFDI, ¿no? Entonces, como decimos por ahí, se hacía que la Virgen le hablaba y que a él no le tocaba. Al final del día, a través de un procedimiento que iniciamos, logramos que le emitieran el CFDI. Y entonces hemos tenido casos en donde nos dicen, oye, es que ya pasaron los 30 días o ya pasó 1 año y no tengo el CFDI, ¿cómo le hago? Es muy sencillo, le digo, emite el CFDI nada más haciendo referencia a que obedece a tal operación o que obedece a la operación de tal fecha, y lo que es más relevante es la cuestión de cómo le da sustento al CFDI, es decir, si la operación se realizó, pues necesitamos los flujos, necesitamos el contrato, necesitamos los antecedentes que le den fortaleza, y en todo caso ya en una revisión o en un momento en donde la autoridad fiscal quisiera rechazar la deducción por no tener el CFDI, ya nos peleamos, ¿no? Pero de entrada sí tenemos como los elementos, porque además aquí viene un punto importante y que es parte de lo que nos ha aportado el jugar en los acuerdos conclusivos, que es la autoridad se pone en un plan tajante, frío, y dice, no, los requisitos son, por decir un número, son 5, y uno de ellos es que cuentes con el CFDI. Entonces, como no tienes el CFDI, adiós, te rechazo la deducción. No, espérame. Entonces, si bien es cierto, es un requisito de ley, también es cierto que no puedes hacer de lado la realidad material, la sustancia, y entonces aquí viene el juego. A ver, tú sí me pides que yo te demuestre sustancia económica en una operación, aquí hay
hay sobradamente elementos económicos, financieros, de hecho, que yo te puedo soportar cómo es que realizó una operación y el por qué sí puede ser reducible. Y entonces sí hemos tenido ahí algunos avances en donde la autoridad sí ha cedido en algunos casos y en donde no, pues bueno, tendremos que acudir al camino de los tribunales, pero al final sí se puede, y algo que es muy importante es que no lo dejen, ¿no? Es decir, de repente sí puede ser un tema de descuido en el control administrativo y nos pasa al otro lado, ¿eh? Tuvimos ya el caso de un cliente que de repente empezó a recibir CFDIs que él no pedía de operaciones que le caían y él no se había dado cuenta hasta que viene el tema de la revisión que hicimos aquí en la oficina y entonces también ahí viene el otro tema, ¿no? Ayudarle para eliminar esos CFDIs que al final del día a él le estaban sumando para el efecto fiscal. Ok, pues también acabamos de escuchar que también hay muchos mitos y realidades sobre el tema de los FDIs. Eliodoro, un tema para mí que siempre ha sido muy importante en esta nueva estructura fiscal es tratar de enseñarle a la gente que tenemos hoy día una ley no escrita, que son todos los spots del SAT, ¿no? Y tenemos una ley escrita que es la que debería de prevalecer, no el suma-resta que cree el SAT hoy día, ¿no? Sí, aquí entramos un poquito a la cuestión de la legalidad del aspecto fiscal, sobre todo. Creo que es muy importante conocer el contexto de lo que bien dices, los anuncios, los spots de lo que es los que presenta el SAT no son leyes, son simplemente medios por los cuales da a conocer cierta información, pero no es una ley. Tendremos que partir primeramente, y eso es algo fundamental para el tema fiscal, de que estamos en un medio en donde debemos de entender que la autoridad debe de actuar conforme a la legalidad. Y esto va enfocado a que todo su accionar debe estar fundamentado. Y partimos desde la Constitución hacia las leyes secundarias, en donde tenemos que conocer este contexto para efecto de poder ayudar a los contribuyentes. De ahí que nuestros servicios van enfocados a tratar de orientar a los contribuyentes cuando es obligatorio algo que el SAT está mencionando a través de anuncios, ¿verdad? Porque también tenemos resolución miscelánea, en donde tampoco es una ley, pero crea derechos y obligaciones y también tiene un contexto técnico que tendremos que evaluar. Claro. Y ahí es donde tomamos elementos para poder ayudar a la autoridad cuando a través de sus facultades de comprobación llega y quiere a través de sus procesos, de sus actos administrativos de ejecución, ¿verdad? Pues nos va a poder requerir de ciertas obligaciones, pero si no están fundamentadas legalmente, ahí tenemos elementos para poder mencionarlo a través de aclaraciones en donde no están llevando a cabo su función en una forma legal. Creo que es muy importante este tema, que tendremos que tener no nada más los contadores, los abogados, los profesionales, sino todos los ciudadanos de que vivimos en un país democrático y que estamos y debemos de actuar conforme a derecho. Esa es una base fundamental de los empresarios que tendrían que tener conciencia. En ese sentido, se puede hacer todo bien organizado a través de las leyes establecidas, de las figuras jurídicas que nos permitan tener una mejor visión. Platicabas de los FDI, que son un tema muy importante, pero también es importante mencionar que lo que registra la contabilidad son operaciones, no registra FDI. Ese es un punto fundamental, porque el contador, si no ve un comprobante, se espanta. No tengo el comprobante. Bueno, espérame tantito, es que hay un procedimiento. El comprobante lo puedes obtener a finales del año sin ningún problema. La ley nos da ese tiempo. Entonces tendremos que cambiar un poquito la mentalidad en dar a exteriorizar a todos los contadores de que hay mecanismos que nos permiten llevar a cabo bien las operaciones. Es fundamental, y vuelvo a repetirlo, la contabilidad registra operaciones.
no CFDI. De ahí partimos entonces para tener una mejor visión y cumplir de una forma adecuada para evitar problemas fiscales. Muchas gracias, Eliodoro. Diana, ya para despedirnos de nuestro auditorio, conclusiones y recomendaciones sobre la planeación fiscal, sobre el papel del asesor, del consultor. Gracias, Iván. Sí, pues considero que como consultores es muy importante impulsar e implementar un gobierno corporativo. Hace ratito lo mencionaba con mis compañeros que hoy por hoy las empresas carecen mucho de este control interno, entonces se vuelve fundamental desde las herramientas correctas para que se pueda profesionalizar una empresa, es decir, se pueda volver más eficiente en la toma de decisiones y también garantizar pues la permanencia de su empresa en el tiempo. Hoy por hoy hablamos de que las empresas no siempre sobreviven la segunda o la tercera generación, es una realidad aquí en México, entonces vuelve importante darle claridad a cada área de la empresa, ¿no? Empezando inclusive por la Asamblea General de Accionistas, aunque sea una empresa pequeña, porque aquí hablamos que en México el 90% o más del 90% de las empresas son pequeñas y medianas empresas, pero que tengan bien definidas cada área de sus empresas, cada área de la empresa, ¿no? Bien definido el cómo va a actuar desde la misión, los valores, la visión de la empresa, su consejo de administración que defina una estrategia, las diferentes direcciones de los departamentos, hablamos si tiene contabilidad, su departamento de contabilidad, su departamento de finanzas, el famoso compliance que se vuelve un tema también actual para el cumplimiento normativo de todas las obligaciones que tiene que cumplir en los negocios. Entonces se vuelve oportuno adoptar, digamos, oportunamente unas buenas prácticas corporativas y muchas de ellas pues incluso las ha dado a conocer el Consejo Coordinador Empresarial. Entonces siempre tener de la mano el acompañamiento del empresario y nosotros como consultores darle esa visión general de cómo puede comenzar desde el inicio o cómo puede darle mayor control a su empresa desde él hasta los empleados y nosotros acompañándolo siempre, ¿no? Tener esa visión objetiva y pues al final acompañarlo en todo este procedimiento que hoy por la fiscalización está cada vez más fuerte y darle nuestro punto de vista una planeación fiscal, pero basada en los números financieros de la empresa para que sea muy oportuno las decisiones que él vaya a tomar en un futuro. Muchas gracias, Diana, nuevamente por estar con nosotros en esta mesa de análisis y muy interesantes tus aportaciones. Gracias. Marcos, tus conclusiones y recomendaciones. Creo que de lo que es muy importante, y lo comentamos un ratito con Eliodoro, es la parte de que ahora los equipos tienen que ser multidisciplinarios. Un poco en broma, cuando entró en vigor la reforma 2020, decíamos, pues es que no solamente ya requiero de un abogado fiscalista, sino ahora también voy a requerir de un abogado penalista y necesito un civilista para el tema de los bienes que me pueden quitar ahí por actos ilícitos, pero además también necesito un psicólogo y alguien que me ayude con mis miedos de cómo enfrentar a eso. Y ya empieza toda esta cadena de juegos. Lo bueno es que los servicios también estos son deducibles, ¿no? Pero creo que es importante eso, que el empresario, la gente que estamos en el primer frente de batalla o de defensa, tengamos claro esto, que se acabaron esas épocas en donde el contador podía resolver todo, inclusive entre abogados nosotros requerimos la expertise del penalista, por ejemplo, en estos casos, cuando son ya temas que escalan a otro nivel. Y por parte del empresario, creo que algo que es muy importante también es que ellos deben de darse cuenta que ya no es la misma forma de hacer negocios y que además ahora requieren también de ellos mismos fortalecer su espíritu, su conocimiento, el darse cuenta inclusive que a veces la gente que le rodea no es lo suficientemente capaz, y entonces es importantísimo fortalecer a los equipos contables, a los equipos de administración, para efecto de que los resultados financieros al final no descansen en una sola estrategia y mucho menos en el tema de los impuestos, ¿no? Sino que descansen realmente a partir de la esencia del negocio, de la visión, de la misión, y que el otro se convierta solamente en una herramienta más para alcanzar esa meta. Muchas gracias, Iván, qué gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Marcos, y también muchas gracias por tus aportaciones a esta mesa. Esperamos verte pronto. Eliodoro, contigo cerramos este tema, estas conclusiones y recomendaciones. ¿Qué les puedes comentar a la audiencia? Pues mira, el mundo de los servicios está aquí en México como cualquier parte del mundo, pero
creo que tenemos que tener ya una actitud diferente para buscar personas que nos resuelvan los problemas. Si yo voy con un doctor, pues la verdad es que yo no sé, si yo necesito un especialista, si yo necesito una persona profesional en la medicina, la verdad es que no sé por dónde entrar, desconozco el contexto y pues si me recomiendan al doctor, pues tendré que ir, pero por recomendación, y son las formas en que vamos llegando con los profesionales. Esto pasa mucho con el servicio, más que contable, fiscal. Creo que no todos podemos dar un servicio de asesoría fiscal y esa es el primera observación que hago. Creo que tenemos que llegar a la persona que tenga una expertise comprobado de un servicio que nos pueda ayudar para lo que es este momento la estrategia fiscal. Tendríamos que conocer el mercado, buscar a los expertos en este tema para que nos ayuden. Eso sería una primera recomendación al empresario. Es un momento de reflexión que estamos viviendo todos, incluyendo los empresarios, en donde tendrían que empezar a cambiar su actitud para buscar a los profesionales adecuados para que cumplan con el cometido que es nuestro tema de hoy de la estrategia fiscal. Yo creo que ese sería el punto importante, buscar la persona que tenga las cualidades, el expertise, que lo vayamos viendo en su trabajo, que nos vaya resolviendo para poder llegar a un resultado óptimo en este tema que es muy importante, que son los impuestos, y que si no llevamos a cabo bien estos procesos, podemos a veces tener problemas hasta patrimoniales, que eso es muy fuerte. Sí. Entonces, con eso cerraría, Iván, y gracias por la invitación. Muchas gracias, Eliodoro, muy claras en tu participación, muy claros tus consejos, y nuevamente muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta mesa de análisis. Y pues ya escucharon ustedes, 3 expertos en esta materia de planeación fiscal, muy interesante, ojalá podamos aprender de ellos, porque los consejos que nos dieron nos pueden ayudar a ser mejores empresarios, emprendedores, empresas más sanas, a enfrentar mejor las adversidades que se puedan venir y a ser preventivos y no remediar los males ya con el SAT al final del camino. Muchas gracias nuevamente, Marcos, Eliodoro, Diana, por su participación en esta mesa. Esperamos verlos pronto y contar con ustedes en una próxima mesa de análisis. Hasta pronto y hasta luego. Gracias. Gracias, Diana, Marcos. Un gusto, hasta luego. Un abrazo.